Muy buen día, cojutepecanos y el resto del mundo que nos sintoniza a través de estas nuevas plataformas. Estamos a través de Facebook y TikTok. ¿Sí? No, solo Facebook. Bueno, y en TikTok van a salir después los videos. Sí, es que lo que sucede es que TikTok se enoja con muchas cosas que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros en general, pues los salvadoreños, ¿va? Siempre hay alguna restricción que aparece. Pero bueno, después de algún tiempo de pausas para nuestros desayunos tardistas, regresamos porque es necesario también que nuestro pueblo no solo sea identificado definitivamente por su rumbo comercial, que todos los pueblos lo necesitan, o también por el rumbo que se les coloca por parte de las gobernanzas, antes eran municipales, ahora son distritales, sino que también necesitamos basarnos en la cultura. Y por eso esta mañana tenemos el gusto de tener en reprogramación, porque pues, se nos aguó la primera programación por cuestiones de saturación de agendas, pero tenemos el gusto de tener a Francisco Berciano. Fran, Tal, mucho gusto, bienvenido. gracias. ¿Qué tal, men? ¿Cómo has estado, Fran? Pues aquí, mira, gracias a Dios todo bien y aprovechando la oportunidad para agradecerte también esta oportunidad que me das de decir algo aquí por nuestros cojutepecanos, parte de mi historia, de como Francisco Berciano, pues un cojutepecano eh, de sangre, no solamente de corazón, sino que de sangre, y orgulloso pues de ser de estas tierras del Cerro de las Pavas. Chivazo, loco, chivazo. Yo lo mismo digo, men. Ajá, sí es que de verdad que parece ser que tenemos un gran compromiso solo por el hecho de ser de Cojute, ¿va? Y pues no es una cosa que tenga que doler o que uno tenga que sentirse mal, pero verdaderamente es que también, o al menos eso es lo que yo he percibido. Nazco en un pueblo donde me hacen desear un montón de cosas y no las tengo. Entonces, es más, yo vengo en los días de guerra, vos tenés un poco de tiempo más Un atrás poquito y antes. viste esos procesos. Pero vamos a comenzar porque también cuando estábamos haciendo la promoción de que nos íbamos a reunir para darnos el desayuno tardista con sentido, estábamos platicando de qué temas eran los que íbamos a abordar. Y de verdad que con vos son bastantes los temas que tenemos que tocar. Creo que solo, por ejemplo, el escultismo tendría que ser un solo día. Un solo día. Ajá, y tendríamos que invitar Escultismo, no habían sido ocultismo, porque a veces la gente no, confunde. ahí es con Sergio que tenemos que platicarme. Sí, Este, sí, sí, cabal, me refiero específicamente a la actividad del scout. sí, el Ajá. Boy Scout. Que yo creo que esos son mis primeros recuerdos de Francisco Berciano en mi cabeza, así de lejos, quién será esta persona, que, ajá, que no es usual que alguien se deje crecer el pelo en una sociedad tan cuadrática como o conservadora como la de Mm. Cojutepeque, ¿va? Y aparte de eso andabas en diferentes actividades deportivas, por las mismas distancias de la edad, me hacían verte que más o menos ubicándote en la edad de mi hermano mayor, que Braulio. Sí, de verdad, somos de la misma tanda. Pues entonces, creo que fue hasta que la chata empezó a hacer sus trabajos, que Neto, que empezaron a Ujú, hacer sí, que también puedo decir que es el primer embrión de como un café cultural, ¿verdad? Ajá, que se intentó hacer en Cojute. No sé si puede decir el primero, porque ya estaba la rueda desde los 80. ¿Va? sí, o lo que la rueda es un restaurante, pero sí, Ujú. un cafecito ahí, pero sí era más restaurante que café, ¿va? Cabal, cabal. Entonces ahí fue donde nos empezamos a encontrar un poco más seguido, luego que la chata se vino aquí al barrio con el topo, y pues que ya inmediatamente nosotros estábamos abriendo el solar en esos días y la conexión fue directa. Pero comencemos en orden, Frank. Eh, Hablemos porque vimos que incluso que nos habían caído comentarios, el profe Berciano va a estar en la transmisión, que no sé qué. Si hay gente, por cierto, que se encuentra dentro de la transmisión, les invitamos a que nos envíen sus mensajes. Nosotros los vamos a leer en el transcurso, al final de esta proyección. No, transmisión, porque es en vivo. Proyección sería si estuviéramos en off. Pero nos encontramos en vivo y mándenos sus comentarios, por favor, también, no solo las chuleadas, sino también para que podamos mejorar, porque de eso se trata también la cultura. Esto se va cambiando día con día y uno tiene que ir avivando con el paso del tiempo. Entonces, comenzando eso, yo creo que tu faceta más conocida, socialmente hablando, es la de la docencia. Sí, sí, mira, la verdad que
bueno, aprovechando también, un saludo para todos mis exalumnos, alumnos, porque ahí están, siempre ellos me saludan, por ahí acabo de encontrar unas 3 alumnas, y no me acuerdo los nombres, pero las caritas no se me olvidan. Sí, Eso sí, sí, lo sí. tengo Y bien los presente. pecados, man. 33 años ya de ser docente. Soy bueno, salí de la Escuela Superior de Educación Física, de CEFIES, Escuela Superior de Educación Física y Deportes del Salvador. Estaba ya en el círculo estudiantil. Esa hay una gran historia de la Escuela de Educación Física. ¿Ya no existe? No, ya no existe, la cerraron allá por el 99, creo que la cerraron. Y pues yo salí mucho antes. Este, Fíjate que la historia de cómo fui o cómo llegué a ser docente de educación física, algo chistosa, porque la verdad yo no esperaba ser profesor. Yo de bachillerato yo quería ser biólogo. Mi amor a la naturaleza no viene de ahora, pues viene desde pequeño, pues. En la casa de mi mamá, pues donde estaba, había un terreno que yo tenía un bosquecito allí, pues, y era pleito con mi hermano de que no que me tocaran un palo allí, pues, que igual mi mamá tenía sus plantas y pues, para mí era un bosque el que tenía, entonces era un contacto que tenía, y eso que ya lo tenía ya, que por eso quería ser biólogo. Lastimosamente, como estábamos en la época de la guerra, no tuve la oportunidad de llegar a la Universidad Nacional, y al salir del bachillerato, me dediqué al atletismo. O sea, antes de eso yo venía compitiendo desde la época de tercer ciclo, ahí en el Walter, ahí estudié, y estaba el profesor de educación física que le decíamos King King, era bien llevadero con nosotros, y él me llevó la primera vez al Tiangue a competir. El primer año que Mm. llegué, quedé en tercer lugar en todas las pruebas, pero un cipote me dijo, uno de los compañeros, me dijo, mira, me dice, oh, bueno, me dice, ¿por qué no seguir entrenando? No, a mí no me gusta, le dije. Pero el siguiente año me vuelve a llamar el mismo profesor y mira, te voy a llevar a correr otra vez, me dice, váyale. Pues mi hermana me había estado sacando a correr así de vez en cuando, hasta la Cruz Verde. Nosotros vivíamos allá por Walter, hasta la Cruz Verde y de vuelta. Y a todos los bichos con los que íbamos, a todos les Desde ganaba tu casa, que es la que estaba por el Walter. por el Va, Walter. ajá. Y íbamos a ir de vuelta y a todos les ganaba. Bueno, cuando este profesor me llevó otra vez al TIAN a las competencias de los Juegos Estudiantiles, que el año anterior había quedado en tercer lugar, en todas quedé en primer lugar. O sea, solo a todos les fui a ganar, pues. Era prácticamente el cipote nuevo, otros eran los mismos. Y llegué a mis primeras medallas de primeros lugares. Y así, seguí corriendo hasta que en esa época comenzaron las ligas atléticas, que era un proyecto de la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la PH, que eso era un proyecto del gobierno. ¿Va? Estamos en guerra, entonces ellos le llamaban los cuerpos de seguridad, entre comillas. Entre comillas. Y entonces el profesor que estaba aquí en Cojute, que tenía ese equipo, era León Lara, que ya lo conocemos, un saludo también para él. Un gran maestro, un gran amigo, vecinos también, por cierto, allá de la colonia Cuscatlán. Él me llamó para el equipo de las ligas atléticas y ya fuimos, no solamente competí en Cojute, sino que me fui a competir a San Salvador. ¿Va? Allá sí era duro porque era a nivel nacional. Pero más de una ocasión me traje mis primeros lugares, otros segundos, terceros y así. ¿Va? La cuestión fue de que entre todo ese montón de cipotes había otro amigo de aquí del Calvario, para los que ya andamos ahí por mis épocas, había unos hermanos que les llamaban los buitres. Ajá. Entonces uno de ellos era vinchero conmigo y me dijo, mira, vamos a meternos a la escuela de educación física. Y me explicó todo lo que teníamos que hacer. Y le dije que sí. Me fui a hacer los exámenes de admisión, salí bien. Y bueno, la cuestión fue de que estudié los 3 años para profesor. Salí, que por cierto también no me lo esperaba, tuve el tercer lugar en el rendimiento académico. O sea, una gran diferencia del bachillerato a estar en el nivel de superior, ¿va? Sí. Porque en bachillerato, pues, si pote uno no molestando nada, pues, y allí en la escuela de educación física, pues, ya era otro nivel y así fue que yo comencé a estudiar la educación física y me gradué en el 92. En el 92 y ya fue que comencé a trabajar aquí en Cojute. La primera escuela que trabajé fue en la Luis Pastor, estuve un año. Y
en el Raúl Contreras y en el Montessori. Fueron los primeros que estuve aquí en Cojute. Después estuve en San Salvador, estuve en otros lugares, estuve trabajando hasta en Morazán con una ONG, siempre con la educación física, con el Ministerio de Trabajo de aquella época, también unos campamentos juveniles, siempre en educación física. O sea que anduve de punta a punta, porque en ese con el Ministerio de Trabajo estuve allá por Coatepeque. Y en el 2000 se tardó, pues, cosas, ¿verdad? Para que me nombraran ya con plaza del gobierno, Ministerio de Educación, directamente, hasta el 2001. Un par de años después que anduve dando virote por todos lados, hasta el 2001 fue que me nombraron. Ahí en San Pedro Perulapán. Y de allá me trasladé para aquí donde estoy actualmente, la Eulogia Rivas. ¿En qué año comenzaste en la Eulogia Rivas? 2006. Ya posterior a los terremotos. Sí, sí, después. Sí, que todos los cojutepecanos recordamos esa tragedia que sucedió. Ajá, yo quería saber si ya estabas ahí. No, es el terremoto. Ese momentito yo trabajaba en el María Bedoya. Y el terremoto fue en febrero y a mí me nombraron en el 2001 en agosto. O sea que todavía no estaba nombrado cuando fue el terremoto y estaba en el Bedoya. Ahí el CDE me pagaba. Fue duro porque la verdad que, fíjate que yo tengo una anécdota, en paz descanse la directora, la señorita, nuestra profesora, la que era directora, hace poquito falleció. Bueno, se me ha escapado el nombre ahorita. Ella, todos los días hacía un saludo, eran de unos 5, 8 minutos el saludo. Gracias. Gracias, Marvin. Dios te bendiga. Y Cabracán. Gracias. Pues esa vez se tardó como 15 minutos hablando. Y cuando digo comienza la clase, el saludo y todo eso, se viene el movimiento. Si esos niños hubieran estado dentro de las aulas, hubiera sido matazón, porque una casa de la familia Barrera, que estaba en la parte de atrás, cayó encima de una de los grados. La casa del local de las nieblas, el comercial Las Nieblas, también cayó en otras partes del kinder. Si esos niños hubieran estado allá adentro, en esas aulas, hubiera sido matazón. Pues te digo que es una anécdota que la señora, pues, esa vez se extendió más en el saludo. Pues. Y todos estaban afuera. Pues. Y yo estaba con un grupito de niños. Sí, como la cosa fue a las 8, como a las 8:30 más o menos. Ajá. No, más o menos. Qué difícil. Y son todas estas, pero Frank, qué interesante. Yo siempre me he quejado de mi forma de ser, porque yo quisiera incidir en otras generaciones, y creo que la manera más sistemática de hacerlo es a través de las aulas. Pero lastimosamente yo creo que dejé la paciencia en la placenta. Entonces me cuesta un montón. Y eso es algo que ustedes como profesores cada vez, y creo que eso es como algo que todo el tiempo están fortaleciendo, ¿verdad? Que es el acceder a una población que muchas veces está desprovista, no solo de conocimiento, sino de un montón de carencias. Y es bien importante, y esto lo digo porque a veces se cree que los profesores, vaya, se graduó, ya está dando clases y gana pisto, a punto. Pero el trabajo que ustedes hacen, o sea, al escuchar tu recorrido, desde cuándo venís trabajando, las diferentes aulas, por ende las diferentes personas que te conocieron, que supieron de tu trabajo en diferentes partes del país, privados y públicos, como me decís. Pero creo que las cosas más importantes, y en el caso de ese es la medalla del magisterio, de que es un trabajo súper noble. Y duele un montón que en estos días sea tan vilipendiado, pienso, ajá, o tan... sin valor. Ajá, porque se ha perdido el valor y ha llegado a un menoscabo de que usted es una especie de robot como profesor, y tiene que trabajar ese 24/7 que es tan ofensivo.
duele porque el profesor también tiene una vida. Pues sí, somos de carne y hueso también, güey. Entonces, un saludo a todas las personas, a todos los profesores que sintonizan esta charla, este desayuno tardista, porque también como representante digámoslo así, pues, ahora que sos un representante de la docencia, y qué chivazo, te quiero agradecer por medio tuyo a todos los demás profesores de Cucatlán que hacen este gran trabajo, porque yo lo digo bromeando y en serio, para que seamos menos bestias, porque no en vano nuestro país nos identifica tantos conflictos armados, ¿verdad? Es porque para que le bajemos un poquito a esta vena y de verdad que, juela, ustedes deberían ir a consulta directamente después de cada clase, Sí, ¿verdad? fíjate que, y una de las enfermedades que es más comunes de los docentes, todo depende de los nervios, el estrés, y ahí depende muchas cosas, pues, problemas gástricos, problemas de corazón, respiratorios. ¿Por qué respiratorios? Pues sí, acuérdate que las aulas aquí son antipedagógicas. Aquí no nos demos paja, como decimos, ¿verdad? Sí, Aquí desde son, siempre. sí, aquí son, esto viene desde siempre y va a seguir, pues aquí son antipedagógicos. El calor que hace nuestro clima y las aulas calientes y las aulas con 30, 35 alumnos y el calor y todo lo que uno está respirando ahí, pues, y cualquiera diría, bueno, esto la pasan bien porque así nos critican, ¿verdad? Esto la pasan bien, esto no hacen nada, esto no sé qué, y todo el tiempo señalándolo. Pero no es lo mismo señalar que tener, bueno, los profesores de aula tienen, como te digo, 35 hasta 40 cipotes diarios. En el caso uno de educación física, yo ando por los 130, 140 diarios que voy atendiendo. O sea, haciendo el cálculo de las secciones, ¿verdad? Sí, sí. Diarios. Entonces, y cualquiera día, esto la pasa bien chévere, ¿va? Pero no saben cómo uno la pasa. Estar gritando, estar parado, estar la forma de ser de cada niño. Aparte de eso, se suma los padres de familia, que te llevan, algunos te llevan con corvo, te llevan con todo, de todo, pues. Los Entonces, compañeros, los la mismos dirección, compañeros, ajá, sí, ajá, el ministerio. el ministerio, que hay de todo, es un gran borbandeo, de que al final uno tiene que tener una gran paciencia y el tiempo se lo va dando a uno, ¿va? Porque a veces le preguntan a uno, ¿y ustedes cómo aguantan estos, en la gritadera, va? Sí, como que ya el oído ya lo tiene uno ya sellado y ya es la costumbre. Aparte de también la vocación es bien importante. Yo te decía, quería ser biólogo en aquel tiempo, pero cuando comencé a estudiar para educación física, también descubrí que tenía la vocación para ser maestro, que no me imaginé que iba a ser de educación física, sí, ¿verdad? Porque sí, en bachillerato a mí me gustaba bastante lo que eran las ciencias y estudios sociales. Y por ahí Ajá. viene lo otro que vamos a hablar de un tema más adelante. Inmediatamente. Sí, No, y es que son las humanísticas, ¿verdad? sí, así es. Fíjate que cuando lo decimos así, y bueno, para las personas que se pierdan cuando encuentran esa palabra, son de las ciencias relacionadas con el humano. Entonces, y que por cierto en la UES también están bastante en abandono en estas carreras actualmente. La UES, pobrecita, tiene un presupuesto bien jodido, está siendo maltratada. Por favor, estudiamos cómo son las universidades nacionales del resto de países de Latinoamérica, ¿verdad? Para poder entender y en alguna medida ver cómo se puede apoyar, porque la Universidad de El Salvador es la universidad que al menos está pretendiendo desarrollar eh, profesionales para la nación. Las Sí. demás universidades, sin detrimento, están haciendo negocio. Ujú. Están haciendo negocio aprovechando que somos más de 6 millones de personas. Ajá. Pero, y sí, pues agradecemos pero es un intercambio de servicios educativos. La Nacional verdaderamente está hecha desde los días de Francisco Malespín, ¿verdad? Que en los 1800, este, para ese objetivo. Pero qué bonito que podemos practicar de esto, porque también muchos dicen, ay, es que a usted le gusta de todo eso, ¿va? Entonces la gente no hay a dónde encasillar. Por ejemplo, en el caso de todas tus aficiones que están directamente relacionadas con tu profesión, y ahí es donde me meto también al siguiente punto, porque ya hablamos de que sí, pues había una afición por la biología, como me decís, pero luego con el tiempo y el resto de información te va llenando de un bagaje que, chica, ¿quién no lo quisiera? ¿Verdad? Y sobre todo, cuando yo agradezco un montón que la vida nos haya dejado en Cojutepeque, porque Mm. aún con los conflictos armados, la población no se movió tanto. No ¿Va? nos reclutaron también.
Bueno, había que hacer la truqueada respectiva en esos días. Sí, sí, entonces ahí también quiero que me contes, porque no sé, quisiera saber a dónde detona tu pasión por los datos históricos, ¿verdad? Porque de repente cuando supimos, y lo digo así, y eso está registrado en nuestro canal de YouTube, cuando trajimos al primer historiador salvadoreño, al Solar, que fue en noviembre del 2014, todavía estaba el topo acá en el bar. Era don Carlos Pérez Pineda, un doctor en historia de que ahorita, graduado en Costa Rica y por cómo se encuentra el país, ha regresado a Costa Rica. Y fue que estuvimos en la chambreada de Cojute, ¿va? Sí, Entonces me estuvimos acuerdo. los tres platicando y fue bien bonito que te diera el aval, ¿va? Eso, no, aquí hay un historiador local, una persona que reconoce, que anda aquí. Como humanos todos vamos a tener más de alguna equivocación, Ah, pues incluso los normal, grandotes, se nota más. es normal. Pero qué chivas, yo digo, pues, porque de verdad que ahorita que lo estoy diciendo, ya hago cuenta, ahí fue donde me cae el 20, siempre es este brother anda en tanta onda, ¿verdad? Y entonces, pero la identificación del profesional y que es que necesitamos, porque entonces en alguna medida vos venís, eh, vamos a decirlo así, siguiendo la ruta o la pista de don Jorge Buenaventura Laínez, ¿verdad? En alguna medida. ¿Verdad? Entonces, se nos va a atravesar a medio camino, pero quiero comenzar con dónde nace tu pasión por la historia. Fíjate que ahí hay dos partes, bueno, tres partes podrían decir. En el caso de mi mamá, ella guardaba unas, ahí voy a mencionar parte ya de la numismática, Ajá. porque ella guardaba unas monedas, unos macacos y una ficha de finca. Entonces yo siempre se las pedía y la curiosidad era que qué era eso. Yo era un niño. Y ella me decía, son unos macacos, los macacos. Y yo se los pedía y nunca me los daba. Pero me llamaba la atención. Hasta ahí dejémoslo ahorita. Después, un tío mío, hermano de mi papá, trabajó en la imprenta nacional. Él nos regaló dos libros. Los presidentes del Salvador, que llegaba hasta la última página, creo que llega hasta la última junta de gobierno, desde el primer presidente de El Salvador hasta la última junta de gobierno. Y este, el de Buenaventura Laínez. Cuando yo tuve los dos libros, se los dio a mi hermano, al que es 2 años mayor que mí, porque era el más serio, ¿va? El anterior a él y yo éramos los más relajos, ¿va? Entonces se los dio a él, pero le digo, esto es para ustedes. Entonces, ahí estaban los libros. Pues una vez comencé a sacarlo. Lo saqué, comencé a verlo, me gustó. El de los presidentes saqué primero. El del Buenaventura lo tenía ahí todavía, pero me llamaba la atención, pero no lo fojeaba. Mucho antes de todo eso, con esas monedas, pues te dije, dejémoslo hasta ahí, de los macacos, había un libro que se llamaba Viajemos por América, que era de mis hermanas. Era bien bonito, hablaba de las monedas, de las banderas, la población, los ríos, los volcanes, todo bien bonito de cada país de América. Y con mi hermano jugábamos de quién se aprendía más las cosas. Hacíamos apuestas, ¿va? Y ahí pasábamos, ¿va? Veamos, país tal, y comenzamos a hacer la apuesta, quién ganaba. Y normalmente él me ganaba, pues, era mayor que mí. Y él, pero yo con aquello de que prácticamente me había aprendido las monedas de América, las banderas, las capitales, todo me había aprendido. Y él, no se diga. Entonces, toda esa combinación se me iba acumulando. Cuando yo entré más adelante a los Boy Scouts, hubo la primera feria artesanal de por las fiestas de enero, la hicieron ahí en Néstor Salamanca y nos invitaron a nosotros. Y nosotros como grupo Scout fuimos a hacer nuestro stand, hasta fogata, hicimos bien bonito. Se dio la casualidad que allí estaba don Buenaventura Laínez, estaba vendiendo los libros. Y ahí estaba con una mesita, un montón de libros. Entonces, cuando yo vi el señor, yo no sabía quién era. Y vi el libro, entonces me llamó la atención. Y me le acerqué y le dije, mire, yo tengo este libro. Le dije, entonces me preguntó que cómo lo había obtenido. Y yo le conté, ¿verdad? Que aparte de mi papá y todo eso. Entonces me dijo, léelo, me dijo, te va a gustar. Me quedó con aquello. Y me puse a platicar otras cosas con él, ¿verdad? Sin saber quién era el señor. Entonces, me quedé con aquello, todavía no lo leí.
Después, más adelante, ya me acordé del tal libro, lo comencé a fojear. Lo comencé a fojear, así fojeado, nada más me gustaban unas cositas ahí del cerro y me comenzó a llamar la atención cuando fue Capital y todo eso. Eso es lo que más me gustó, que había sido Capital. Y ya siempre estando en los Boy Scouts, ahí había un plan de adelanto en los Robert Scouts, que eran los cipotes de 16 a 21 años. Yo estaba ahí. Entonces, cuando yo entré, como yo no estuve en la tropa, o sea, en la tropa Scout y no quedé directamente a los Robert, entonces, yo no quería ser un cipote sin conocimiento. Y llegué y me metí tanto a aquello que quería aprender todo, todito quería aprender. Y comencé con mi adiestramiento y me dieron la pañoleta, me hicieron la promesa y todo. A partir de allí venía otro, que eran las charreteras, las que se ocupan acá. Entonces, las logré también. Pero en eso iba avanzando mi edad, ¿verdad? Porque hasta los 21 años yo terminaba. Pero logré sacar otra, que se una insignia bien pequeñita, que se llama peregrinaje, era de conocer todo El Salvador. O sea, 8 municipios, 8 cabeceras, un montón de cosas bonitas. Entonces saqué otra vez el libro y lo volví a fojear para saber todo de Cojute. Y me gustó, ¿verdad? Qué interesante está esto. Dije. Bueno, la cuestión fue de que estando en los Scouts, esa pasión que me iba dando por el conocer parte de Cojute y parte de El Salvador se me iba metiendo, que qué bonita está la historia, decía. Y así fue que me aprendí todos los nombres de los volcanes, los ríos, de un montón de cosas del Salvador, ¿verdad? Bueno, geografía, me aprendí un montón de cosas. Pero un parte más atrás, mi hermana una vez, mi hermana mayor, llegó a la casa y había un baúl que era de mi abuelo. Mi mamá me había contado que mi abuelo, todos los periódicos de noticias que le gustaban a él, las iba recortando y las iba pegando en unos cuadernos grandes que él tenía. Nunca los pude ver. Yo no conocía a mi abuelo. Mi hermana llega y le da fuego a todo. Y me llamó la atención un libro que era así de grueso. Sí. Se llama Compilación de Leyes del Salvador, 1856. Isidro Menéndez, ¿va? Isidro Menéndez. Sí, sí. Y lo rescaté. Me llamó la atención porque tamaño de librote, va. Y un libro también de ortografía, el apellido se me olvida, pero es de España, de 1890. Me llamó la atención los años. Y los guardé, ahí los tengo. Entonces, esa acumulación de tantas cosas, me llamó la atención de saber más de Cojute. Pasaron los años y fui a apoyar la Casa de la Cultura. Allí, cuando la niña Lilian, que era la directora, me dijo, mire, yo creo que usted esté en el comité de apoyo, váyale. Y me pusieron como tesorero. Después fui el presidente, ya iba avanzando. Así fue que... Igual que en los Estados. Sí, iba avanzando. Cuando vi el montón de libros que estaban ahí, me llamó la atención, esto está interesante. Y le decía, y mire, estos libros ya no nadie viene, porque yo a Cipote llegaba, como todo Cojute, sí. Llegaba ahí. Comencé a sacar los libros de arqueología, que es los que me llamaban la atención. Existían libros de arqueología. Sí, habían. En la Casa de la Cultura. Habían de ecología, habían biología, y yo comencé a no leerlos completamente, pero me ponía a fojearlos, en los momentitos que ya me ponía a fojearlos. Y la señora siempre, ay, usted qué aburre, esté viendo qué libros, me decía. Ella, no, es tan interesante, le decía. Y yo siempre llegaba. Y así fue que me fue metiendo tanto aquello que dije, voy a hacer un libro de Cojute. Fíjate, fue en el 99. Voy a hacer un libro de Cojute. Dije. Pasaron los años y nunca lo hice. Hasta como en el 2000, ¿qué fue? Hoy estamos 2020, ¿cuánto? 2026. Hace 4 años fue. 4 años, 2000, sí, más o menos. 22, creo 22, por ahí. Ajá, por ahí. El de las monedas. El de las monedas, que pude lograr sacar el primer libro de Cojute y posteriormente saqué el otro, el del Padre Subirana. El Padre Subirana, ajá. Que, me hace cuántos años. Es que sacar libros, todo el mundo sabe que aquí pues cuesta económicamente, pues, y el apoyo y todo eso. Pero gracias a Dios lo pude sacar. Saqué 2 libros sobre temas específicos de la historia de Cojute. Y así me fui empapando tanto que pasaron los años y comencé a investigar y a buscar objetos de Cojute que eran de historia.
Así me fui acumulando hasta hacer el pequeño museo, Hasta el día de hoy. hasta el día de ahora. Porque para el terremoto, como toda la gente, lastimosamente, pues todo, pues lo que ha pasado, todo para el camión de volteo, aquí van a ir a Sí, tirar, ¿va? Y yo comencé a recoger cosas, porque dije, esto es historia de si no lo recojo yo, esto va ahí en el terreno de don Pepe Alfaro, ahí iban a tirar todo el ripio de Cojute, ajá, ahí está ajá. todo, ahí van los camiones, ahí entraron, y ahí están bajo tierra toda la historia. Y así fue que yo fui acumulándome todo de los conocimientos de historia, de documentos. Tengo un archivo bien bonito de documentos de Cojute que he venido consiguiendo a través del tiempo y libros. Y pues ahí el museo que tengo y todo especialmente de Cojute. Ahí está toda la historia. Pues no digo toda la verdad, pero sí tengo un buen porcentaje pues de la historia de lo que es Cojute. No, y es importante, Frank, también en nombre de los cojutepecanos, yo agradezco que tengas esa pasión, ¿verdad? Porque no hay, hasta ahorita no hay ni siquiera monaguillo que te siga. Ajá, Lastimosamente. sí, y estas son, yo he intentado que se generen estas sinergias con los jóvenes. He intentado hablar con la Universidad de El Salvador, específicamente con quienes dirigen la carrera de historia, para que vengan, vea, allá, aunque sea una feria, vea, como hacen las privadas, vea, una feria de universidades para que vinieran a ofrecerle historia a los bachilleratos de aquí de Cojute. Porque, bueno, todos los municipios, me voy a Mm, regresar a la división anterior, los 262, tienen una cantidad de historia bárbara, sí. incluso por la manera en la que fueron cortados en su momento, ya definen nuestro país. ¿Va? Entonces, es una lástima que no todas las personas, como lo decís, fíjate que cuando mencionas esto de los terremotos es duro porque son momentos de crisis para todas las personas. Yo soy parte de los afectados, digamos, ¿va? De las personas que se dañaron sus casas. Y de verdad que al acordarme de eso, no hay preocupación por documentos ni por cosas así, tantas cosas, porque, juela, que no te caiga la lluvia, ¿va? Y estaba en enero y ya faltaban 4 meses para empezar la época de lluvia y fue difícil el terremoto. Se Ujú. habrán perdido muchos archivos. Sí, se perdió mucho. Lástima porque, bueno, aparte de archivos, objetos, ¿qué es lo que se habrá perdido? Pues, y fíjate eso de las fichas de establecimiento, de lo que habla en ese libro, el primero que saqué, ¿cuánta gente pudo haber tenido esas fichas, esas moneditas? Y se fue, pues. Me cuenta alguien de ahí que en el terreno es donde aventaron, allí en la tierra, a veces se encontraban carteritas, cadenas, relojes, todo iba ahí, pues, y ahí, que, como dicen, se alivianó, pues, entonces, ¿qué otras cosas no se pudo haber perdido, pues, de la historia de Cojute? Sí, sí, no, y por eso es que te digo que yo agradezco que tengas esa curiosidad, porque sé que en algún momento, bueno, no sé si el Estado llega a reforzarse ¿va? En cuestiones históricas, ¿va? Porque luego pasan las cosas que pasan y terminamos perdiendo archivos. ¿va? Ajá, entonces, yo considero que es importante que siga en tus manos, ¿va? Porque vos sabés cómo tiene que ser Mm, administrado, le tenés el cuidado, el cariño. Y el recelo para que este archivo también sirva para las futuras generaciones. Acá todas las personas que han venido, ya sea amigos o personas del servicio social universitario, terminan aprendiendo o conociendo un montón de cosas de la historia de nuestro pueblo, porque aquí se hablan y ya son cotidianidad. ¿va? Y parte de eso es ser acucioso con nuestra historia y también respetar un poco que no somos generación espontánea, ¿verdad? Sino que hay un montón de gente que está atrás de nosotros y que ya hicieron la historia ¿va? De nuestro pueblo. ujú. De nosotros depende para dónde vaya. ¿va? Sí, fíjate que hubo un señor de apellido Dueñas, allá por los años, de aquí de Cojute, allá por los años 30, 40, que él recopiló algunos datos. Después viene don Buenaventura, que hace sus libros. Después tuvo don José Luis, ¿qué es el apellido de este señor? Que fue gobernador, era profesor.
Torres, José Luis Torres. Él no sacó libros, pero sí tenía bastantes documentos. Lastimosamente se perdieron. Los de Buenaventura, pues creo que el nieto, tengo años de no verlo. Me contó que él tenía algunas cosas. Pero de don Luis Torres, yo hablé con el hijo, me dijo que todo había perdido. Y bueno, lo que yo tengo ahora, pues, algo que me gusta de lo que estos señores, don Buenaventura, de los libros que él sacó información, hoy con los años yo he venido consiguiéndolos, así a través de diferentes fuentes. ¿Verdad? Sí, como da referencia, ¿verdad? Sí, de dónde he tomado su información. Sí, entonces eso me gusta porque tengo las fuentes primarias, ¿no? Aparte de los documentos originales que he ido consiguiendo de Cojute. Te cuento también de que la pasión por la arqueología, especialmente fue por aquí, lo de aquí de Cojute, porque aquí encontré también restos arqueológicos y tengo bastantes, Sí. que ha sido que de las notificaciones de aquí de Cojute. De aquí de Cojute, pues cuando hicieron la escuela del Walter, que ahora le llamamos los Pericos. Ah, ¿cómo no? Ahí donde construyeron la autopista, cuando lo de la estación, todas zonas, he encontrado restos arqueológicos, pues, y todo eso pues lo conservo como un ejemplo de lo que aquí hubo, pues, porque la gente dice, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Lo que pasa es que no se sabe, pues. Y es que cuando me estás diciendo eso, yo recuerdo a Francisco Moreira, que él me comentó que también donde se hizo el hospital. Con él anduvimos ahí buscando. Cabal. Entonces siempre ha habido personas acuciosas por la historia. Lastimosamente, pues Francisco Moreira ya no lo tenemos entre nosotros, ¿va? Pero tenemos su recuerdo y también creo que podemos, a partir de eso, como decimos, esto es muy compendioso, Fran. Tenemos que vamos a hacer ya desde ahorita te pido el pacto para hacer un segundo desayuno posteriormente en este mismo año, pero quisiera que me dijeras, cómo pudiésemos, para tratar de dar un redondeo, cómo crees que podríamos incentivar tanto el amor por la historia, porque también ahí se mete el coleccionismo en general, ya sea que coleccionemos cosas precolombinas, de la época de la colonia, de la época posterior, del inicio de la República, del mismo Cojute, etcétera, o las identificativas, como en el caso de la numismática, pero ¿cómo crees que pudiese ser, o sea, tomando en cuenta también tu experiencia personal y de luego como docente? ¿Cómo podríamos incidir para que las nuevas generaciones les interese, sin que sea obligatorio? Fíjate que a veces lo que se puede hacer, aquí se podría ocupar aquí lo que es el solar, fíjate, con una exposición de coleccionistas. Tal vez invitando, yo tengo los contactos. Hace años hicimos la hicimos aquí en Cojute, una exposición de coleccionistas de numismáticos. Es para comenzar, porque es como lo más fácil, porque mucha gente comienza a coleccionar monedas, a echarlas en la bolsita, sí, y las va guardando, porque muchos niños así hacen. Y más que ahora que ya no tenemos nuestra moneda, entonces mucha gente dice, yo tengo unas monitas de Colón. Entonces, se podría coordinar con estos amigos y hacer una exposición de numismáticos, porque de ahí comienza mucho, fíjate, cómo comenzar a la pasión por parte de la historia, porque la moneda te enseña mucho. Una monedita tiene un gran historial, igual que el billete, ¿va? Entonces te dice mucha de historia de una moneda, una estampilla igual. Entonces ahí entre estos grupos de coleccionistas, hay mucha gente que tiene, bueno, el caso mío, yo tengo mi parte de numismática, pues también tengo de filatelia. O sea, porque yo como me fui acumulando tantas cosas que agarraba una rama, agarraba la otra y ahí fui haciendo las colecciones. Para quienes no sepan, filatelia es el coleccionismo de las estampillas. De las estampillas. Y los sobres de primer día son los que que el correo sacaba para que dice sobre primer día, como que el lanzamiento de la... Entonces, y la filatelia tiene unas ramas ahí bien bonitos. Por ejemplo, están las postales, tienen su nombre cada uno. Sí, sí. Bien bonito eso. Entonces, están los coleccionistas de documentos.
O sea, hay una gran variedad. Entonces, entre toda esta gente, ellos hacen una mini feria de venta, cambio, o está la exhibición. Entonces, pues, ahí puede haber. Entonces, eso, al hacer aquí en el Solar, un tipo de reunión de esas, se hace la invitación general a todo Cojute y que vengan. Y más de alguno se apasiona. Te digo por qué. Me voy a adelantar algo aquí a un tema. Cómo yo comencé con amor a andar ahí con lo ecológico. Cuando estudié en el Walter, nos lo llevaron a una reforestación al Cerro Las Pavas, que ya tenía yo como unos mis 13, 14 años. Y yo contento que iba con mi árbol para arriba. Y yo no sé si soy el único de esa época, de aquel montón de cipotes, o habrán más, que se apasionan tanto por la ecología, por el amor a la naturaleza, no sé. Pero sí, yo soy fruto de ese grupito de cipotes que iba para arriba. Entonces, por eso te digo que más de alguno que salga, ya es una ganancia. Sí, sí, y es que se haga bien la actividad también, ¿verdad? Sí. Para que así, yo sé que la mayoría andaba, la bichada siempre va a andar desperdigada, ¿va? Y yo me incluyo porque mi historia no fue la mejor, ¿va? Pero siempre en algún momento se pone atención a algo, por diferentes razones, uno termina en una afición. Aquí incluso ya han venido y yo los he referido para que te busquen a vos, porque han venido jóvenes. Mire, yo colecciono, tengo lo mismo que me decís, de que estos eran unos billetes de mi abuela y esto ya no se usan, son los del Colón. Entonces, y con la intención de querer reconocer más allá, es una curiosidad, ¿verdad? Puede volverse una super pasión, ¿verdad? Hasta llegar a los denarios, como los he visto acá cuando vienen los demás compañeros del coleccionismo, porque también eso imagínate, solo reconocer el uso de la moneda, ya estamos hablando de economía. Solo de reconocer el uso de la estampilla, estamos hablando de los movimientos internacionales entre los países, o sea que el cerebro funciona un montón. O sea, no solo es a estar guardando cositas, No. como a veces se critican a otras especies, por ejemplo los pingüinos que coleccionan piedritas, tiene un objetivo. Lo que pasa es que nosotros no hemos leído la Biblia del pingüino, pero la Biblia del humano, pues por eso mismo estos grandes libros de los hebreos han llegado hasta estos días, ¿no? Porque la tradición no solo es escrita, también es oral, y esos son los pueblos y las comunidades que van eh, coleccionando, haciendo un compendio de su bagaje. ¿Verdad? Eso es súper interesante. Vamos a tener que hacerlo. Me voy a tener que apoyar con vos para que podamos hacer Sí, esa con actividad. gusto. Sí, Porque sí. también creo que lo más importante es la nueva generación. Porque digamos que ya los que ya sabemos esto, podemos llegar a saber más, no digo que no, pero pues después de esto vamos al bastón, o ya nos vamos a tirar a la desgracia. Ojalá que no tan rápido. Eso dependerá de la vida y de la calaca. Pero en el caso de la nueva generación, y sabiendo tu profesión, lo importante que es, como me acabas de decir, aunque sea una persona. Aunque sea uno, pero ya es ganancia. Te digo por qué es ganancia. Por nuestra cultura, por nuestra educación que tenemos en este medio. Entonces, te digo, con uno ya es ganancia. Lo ideal sería que fuera masivo, ¿verdad? Sí. Pero así como tenemos este medio tan alocado de que mucha gente no le gusta, entonces ya uno ya va a ser ganancia porque va a transmitir a otro y ahí se va. Pues. Y es que son entre tanto tema para adormecer, estos de verdad que nos despiertan y llaman la atención y podemos llegar a trascender. Pensemos que si ese niño Francisco hubiese continuado la línea de la biología, ¿por dónde andaría? Y siempre, o sea, de verdad que no has perdido la línea. Si posteriormente te hubieras dedicado a pensar en otra profesión, siempre lo hubieras, o sea, se hubieran ramificado siempre por el mismo lado. Sí, porque recién salido de la Escuela de Educación Física, en ese momento, cuando ya graduado, quería estudiar arqueología. Ya estaba con aquella pasión también por la arqueología. Es que fue porque eso de la arqueología, mi abuela encontró ahí por la casa una manita de barro. Entonces, ahí estaba yo con aquello de que era eso, pues, pero como ya había visto en estudios sociales en la escuela, estos son de nuestros antepasados, decía. Entonces ya estaba con aquello de que ya iba yo
coleccionando mis cositas que iba encontrando. Sí, sí. No, hombre, qué interesante. Vamos a, bueno, yo hace un montón que no voy a tu casa, como para ver cómo va tu museo, pues, porque es una colección particular, pero es súper, súper valioso. Quienes quieran o reconocerlo, pues saben que somos ciudadanos cojutepecanos, que nos encontramos trabajando en el mismo pueblo y como para que si haya gente que quiera reconocer, pues al menos la colección que vos has trabajado en el transcurso de estos años, pues. Ahora me quiero pasar, Fran, a una parte no menos importante por dejarla en el culmen de la conversación, sino también por eso mismo, porque creo que no desde hoy que nuestro país está en crisis ecológica, es desde siempre, De ¿verdad? Y siempre. creo que el mismo reconocimiento debe de ser por parte de las personas. Yo leí un libro y ahí quizás podemos dar inicio a cómo fue que se te desarrolló a vos esta onda. Yo leí un libro de Paul Amarole que se llama La arqueología en El Salvador. Me lo prestaron, juelas, no lo leí completo porque me dieron menos de 2 meses para hojearlo y yo ya estaba en este oficio del solar. Pero me gustó mucho que la introducción te decía, mire, te da la descripción de cómo es el suelo va, del país y te dice, aquí este es un país donde se desarrolla, donde tenemos un sustrato y habla que la tierra se lava, ¿verdad? Que ahí es donde conocí el término TBJ o Tierra Blanca Joven, Tierra Blanca Joven, y que viene de un origen volcánico, del Águilo Pango. ajá, pero que en general todo el país tiene TBJ o está rodeado de eso y que se lava constantemente con cada uno de los torrenciales, porque te explica, hay una época seca, una época de lluvia, y en la época de lluvia normalmente siempre hay inundaciones y anegaciones, un montón de cosas. Y tú, yo, que chivo, porque este señor, yo no lo entendía, yo, ay, uno siempre dice los desórdenes del invierno, pero cuando ya uno lo ordena, encontramos que la ecología, pues creo que si no hubiera organizaciones sociales o sociedad, la ecología siguiera su curso. Creo que, y es bien duro aceptarlo así porque la ecología no necesita al humano para, o sea, ya estaban, hay un montón de ceibas, diamantes, un montón de árboles que tienen muchos más años de que nuestra sociedad, hablando español. Entonces, ahí me doy cuenta que no nos necesita la ecología, pero quiero, yo sé que es un gran tema, va a decir de eso, o tiene que ser van a ser unos 4 desayunos en el año, me como, pero porque yo supe de la primer Accedes allá en los 90, hasta donde yo me acuerdo. Entonces, y le digo esto para las personas que no sepan por dónde vamos, porque Francisco es uno de los fundadores de la actual organización Accede y también fue parte de la primera organización de la que estoy hablando en los 90. 97. 97 específicamente, sí. Yo todavía no había recibido mi cédula en esos días, pero ya casi andaba en esa. Entonces me di cuenta, conocí a don Roberto Guzmán, conocí también a don Armando Cervellón, que eran personas de este barrio, de San Nicolás, y supe de lejos, como bien decimos, la juventud se nos pierde a veces, ¿verdad? Y yo andaba queriendo perderme en esos días, ¿verdad? Para reconocer la vida. Pero no supe mayor cosa. Contame de tu interés, más allá de tu participación, de tu interés por la ecología, porque yo creo que antes de decir accedes, hay antecedentes de organización ecológica. Sí, como te decía hace rato, ya soy de ese resultado de ese desfile ecológico que hicieron, que iba en el grupo Cipote del Walter para el cerro con mi arbolito, y yo emocionado. Posterior, cuando entro a los Boy Scouts, como te digo, ahí el artículo 6 de la ley Scout dice: el Scout 5 minutos. Sí. ama y protege la naturaleza. Es uno del artículo. Y es el artículo que, si me preguntas ahorita a los demás, tendría que hacer memoria, pero ese fue el que más se me quedó. De acuerdo a los demás, pues, por supuesto, pero el que más se me quedó fue ese: el Scout ama y protege la naturaleza. Ve la obra de Dios en la naturaleza. O sea que ese artículo se me quedó tan grabado porque yo decía, soy parte de la naturaleza. Entonces, ver un frondoso árbol, ver un animal, vernos nosotros mismos, o sea, somos la creación. Entonces, yo decía, y nosotros la estamos destruyendo.
Y como te decía también anteriormente, aquel bosquecito que teníamos en la casa, que yo peleaba para que no me botaran un palo y tener aquella frescura, o sea, allí pues tal vez los demás y con el calor y yo bien galán debajo del gran un tarrascal que tenía. Entonces eso me gustó tanto y haber estudiado cuando estaba estudiando las materias ciencias naturales, que así llamaban en aquel tiempo, cuando estudiaba sobre los helechos, sobre los hongos, que las células, que todo esto me llamaba tanto la atención y se me fue metiendo por eso te digo que quería ser biólogo, porque quería estar en medio siempre de la naturaleza. Estando en los scouts, como dije, ese adiestramiento que yo tenía de ir a las caminatas, ir a acampar, estar debajo de un gran árbol o de un río, todo eso, o sea, era una gran pasión que yo sentía. La primera caminata que yo hice con los scouts fue de aquí, ¿cómo se llama? De Asino, nos atravesamos el lago de Ilopango en lancha, nos quedamos a dormir en la cabaña que teníamos allá abajo en Cujuapa, y ahí caminamos por por la ribera del Ilopango hasta llegar a Candelaria, después al Chorrerón, y todo esto tenemos aquí en Cojute. No conocía el Chorrerón, bueno, aunque yo sé que el Chorrerón no es directamente de Cojute, sino que entre el límite de Analco y Ostuma, pero los cojutepecanos los sentimos nuestros también, ¿va? Igual que, o sea, en cuestión de sentimiento, ¿verdad? Y qué bonito todo esto. Entonces, ese amor que yo iba agarrando por proteger. Y me daba cólera cuando comenzaba a ver la basura, la gente, o sea, el basural y en las calles o en la naturaleza. Nos pedían proyectos, en los Boy Scouts nos pedían proyectos, cualquier tipo de proyecto. Y el primer proyecto que yo hice fue sembrar árboles allá en la estación. Todavía estaba el tren. Y sembré árboles allá y sembré árboles en el cerro. Allá en el cerro me iba a discutir con un señor que iba con un cipote con un montón de cabras. Todas las tardes llegaba con un montón de cabras y me ponía a discutir y con unas señoras que sacaban leña. Me discutía con ellos, protegiendo el cerro. O sea, y allí llegaba. Entonces, ellos cambiaron de horario, entonces ya no los vi. Pero como yo iba a correr o me iba en bicicleta, comencé como dicen, a vigiarlos, hasta que los caché otra vez en la hora que ellos llegaron. Y cabal, hasta que al fin, pues sí, a ver si ya no llegaron, no sé. En la estación era un señor con una carreta y unas vacas ahí, unas vacas que llevaba, pasaba en la carreta con los bueyes, pero también metía unas vacas. Me ponía a discutir con ellos, porque los arbolitos estaban bonitos. Y hasta que en eso quedó abandonado y quedó allí lo que tenemos ahorita, pues, destruyeron los arbolitos. Y luego, bueno, allá por mi casa en la calle sembré otros árboles. Llegaron los de calles, me les dieron jaque. Ajá, ajá. Y allá en el 97 que se funda Acceda, que prácticamente nació aquí en el barrio San Nicolás, aquí están las raíces de Acceda. Y Jaime Molina, mi hermano, por ahí está. Él fue el que me invitó a Accedes y ahí fue que la fundación y todo, pues a muchos de los que estaban ahí los conocía de vista, pues lo que era Armando. Sería la casualidad que por el hecho de ser de Cojute, pues todos ellos conocían a mi familia. Y cuando dijeron, este es Berciano, conozco tu familia, Sí, todos sí, conocían sí. mi familia. Entonces, Así lo contramina, pues sí, bueno. así fue que me metí ahí y comenzamos pues la lucha por la defensa del cerro, que en aquel tiempo fue duro. Fue duro porque Cojute, allá por el 2001 había un destrozo ecológico aquí en el centro, basurales increíbles los que habían. Lastimosamente teníamos eh, un edil pues que tenía problemas y de esos problemas estaba una de las causas pues o los resultados era el basural que había y luchamos contra eso. El cerro estaba abandonado, nosotros como Acceda estuvimos luchando. Se fundó una radio Ecopavas también, era por la lucha para mandar el mensaje ecológico. O sea, hay un gran historial como Acceder también y lastimosamente quedó como dormidito hasta que hace como unos 2 años
lo reactivamos otra vez y ahora, como dice, como digo aquel elogio, más fuerte que nunca, ¿va? Pues así estamos ahora. Aunque a veces pataleamos porque es cierto, o sea, somos humanos y tenemos nuestros defectos, pero el grupo ahí está siempre luchando por nuestro pulmón, no solo de Cojuti, sino que toda el área. No pulmón solamente, sino que la esponja, pues, la esponja hídrica que tenemos, que es el Cerro Las Pavas, y ahí estamos en la lucha. Chivo, mira, me agradó un montón y cuando me decís estas cosas también me hace recordar varias vainas que uno se da cuenta, ¿va? De lo que está pasando en el pueblo y de lo y de lo que puede llegar a, o sea, como la bolita de nieve, ¿en cuál me quedo? ¿En qué? Ah, ok. Es que ya llegó la hora, Fran. La gallina se ha cocinado. No, no va a ser gallina. Entonces, ahorita le hacemos la bulla al desayuno con el que vamos a consentir a Francisco. Y pues también para compartir aquí con los compañeros que nos han venido a acuerpar para hablar de esto. Vamos a hacer una pausa alimenticia para poder continuar y cerrar la chambreada porque Accede sigue trabajando. Bienvenido, don Marvin. ¿Qué nos traes, men? Dos criollas. Tenían revuelto con vegetales. Gracias. Ahí está. Y el cereal de la Goloch. No, ese Ahorita después. estamos en el aire siempre. ¿Qué mande? Estamos en el aire siempre. Sí, todavía. A ver, ya para masticar, sí, no vaya a ser que tengamos algún accidente, nos quedamos un ratito para el mastique, ¿va? Entonces, la Mati nos avisa cuando vamos a suspender, pero como pues para que no se nos enfríe, ¿va? Vamos a hacer una pausa. Si tenemos comentarios, si tenemos preguntas o recomendaciones, escríbanos, porfa. Vamos a comenzar en estos momentos a darle diente a los sagrados alimentos. Y bueno, pues tenemos dos desayunos tardistas criollos, decimos tardistas, porque lo podemos pedir a cualquier hora del día. Los fines de semana, es decir, viernes, sábado y domingo, tenemos desayunos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esto es un espacio donde no necesariamente pueden venir a comer, pero sí es importante que si buscan alimentarse bien, saludable, con procesos higiénicos de calidad, pues entonces es aquí donde se logra. Vamos a hacer nuestra pausa en estos momentos para comer y vamos a regresar para darle un cierre a la plática porque estamos en el tema más álgido que es poder platicar de Accedes con uno de sus fundadores. Muchas gracias por la espera. Hemos disfrutado este riquísimo artista. Hemos estado platicando sobre la mesa con Francisco y definitivamente tendría que ser una película, al menos documental, lo que tenemos que hablar, porque son un montón de temas. Y esto es lo súper interesante de platicar con personas que tienen un bagaje cultural muy bien desarrollado. Esto ni siquiera quiero que sea o que se entienda como lisonja o chuleada, sino que verdaderamente estoy dándole el valor que se merece al conocimiento que se maneja. Yo estoy seguro, y de verdad que yo no me quiero pelear con nadie, pero habrá muchas personas que me van a decir cuáles son los nombres de los mejores reggaetoneros y traperos del momento, que son los artistas, pero eso se va a acabar, así como se acabaron de rápido todas las modas que han venido sucediendo. Pero los temas que se pueden tocar con Francisco Berciano, de verdad que tienen un largo plazo, precisamente porque ya traen data, ¿no? Hablamos de diferentes cosas y creo que vamos a tener que programarnos para hablar específico. Quizás hacemos un desayuno con los muchachos de sede, los actuales, posterior, y platicamos al respecto de esa historia de la lucha para la defensa del cerro, porque verdaderamente que es bastante el tema. Sí, fíjate que como accedes cuando tenemos nuestro historial, pues a veces hemos hecho poquitas, pequeñitas cosas, pero grandes a la vez. Digo esto porque a veces uno no mira o solo nos señalan y qué están haciendo. La verdad que nosotros con nuestro poco recurso, tanto económico y de personal, estamos luchando, como dice aquel dicho, contra la corriente. ¿Va? Este, el grupito que estamos como asociación de compañeros, hacemos una cosita, hacemos la otra, que tal vez la gente no lo mira, tal vez no le da aquello, o nos puedan criticar y solo eso hacen, pues sí, pero yo mejor en vez de criticarlos,
los invito de que se acerquen y sean parte de la asociación y que sean parte de la naturaleza, pues, de la protección de la naturaleza. En general, va, porque nosotros tenemos como ícono principal el Cerro Las Pavas, pero estamos con la preocupación no solamente del mismo, sino que así en general. Cojute, si hablamos de Cojutepeque, tenemos dificultades a escoger, pues tenemos aquí la zona norte, las colonias. El año pasado hubo unas inundaciones. Ahí entra la educación de la gente por botar basura a la calle, se tapan los tragantes, tal vez trabajos mal construidos de X instituciones, qué sé yo. Y ahí vienen dando los reflejos, las causas negativas. Entonces, todo viene por una educación. Y voy a aprovechar el momento para invitar, pues como accede necesitamos más voluntariado. Esto es voluntario, aquí nadie de los que estamos ganas un 5 centavos, nadie. Aún estamos a la expensa pues de amigos. Y si Douglas Mejía aquí nos está viendo este, esta entrevista, agradecerle pues de parte de todos los compañeros de Acceda porque él mensualmente pues está con la colaboración, él vive en Estados Unidos y es de los donantes que religiosamente lo tenemos, muy agradecidos con él y con eso poquito que vamos obteniendo, seguimos en la lucha, en la protección, especialmente ahorita del Cerro Las Pavas, con proyectos que vamos teniendo. En la actualidad estamos desarrollando las charlas educativas ambientales, donde invitamos a cierta cantidad de centros educativos, nos llevan un grupo de alumnos y se van tocando, en este año lo hemos hecho cada 2 meses, se van tocando diferentes temas ambientales y tratar de hacerle conciencia a los alumnos del problema que tenemos, no de la actualidad, sino que de muchos años y de lo que nos podemos enfrentar ya en el futuro, ¿va? Y especialmente lo que preocupa bastante, pues imagínate, ahorita estamos con esta ola de calor, que estamos con el fenómeno del niño, pero ¿cómo podemos ir contrarrestando lo que es con la siembra de árboles? Entonces, todo eso va tratando uno de que estos niños, estos jóvenes, hagan conciencia y tengan ese conocimiento de por qué los efectos del fenómeno del niño, cómo nos está invadiendo este calor, la falta de agua. Aquí puede decir, miren, aquí tenemos agua. Sí, pero hay comunidades que no les llega el agua. Y hace rato dije, el Cerro La Paz es la esponja que tenemos. Aquí en esta zona es la esponja que tenemos para la captación de agua. Todo esto, estas vetas subterráneas que hay, llegan hasta el Cacahuatal, o las vetas que están aquí en el Tempisque, las que están allá por Tetita, que va a haber un momento, ojalá que no, ¿verdad? Pero ojalá que siempre se mantengan. Pero también aquí hago el llamado a la gente que conserve los árboles, porque entre más árboles los van mochando, los van eliminando, pues el sol entra con toda la tierra y ahí está la evaporación. Y ahí vamos a tener el efecto de la falta de agua. Claro, y eso es otra cosa importante, Frank, porque vos lo mencionas al cerro no como un lugar turístico donde ir a comer minuta o de donde ir a pegarse una rezada, que no está mal, pero principalmente es el pulmón o el principal pulmón que debería de estar clasificado en alguna medida como una reserva. Al menos ecológica, yo entiendo porque los he visto en diferentes especies tanto de fauna como flora. ¿Verdad? Adelante con el refilito, don Fran. Adentro, Cojutepeque. El traguito. Ya estamos. Zona cafetera. ¿Va? Mira, aquí salimos tilintes. Sí. Pero vivos, pero vivos. No, bien. No, que después vamos a la reunión con Accede. Sí, estamos ya capitulando esta esto es una charla. Nosotros siempre nos ponemos a platicar porque yo siempre he sido amigo de cruzar la pata y platicar temas que de verdad no solo sean para regodearnos, para saludarnos, para entretenernos, sino que creemos que estos son temas que nos interesa a todos, similar a las charlas que hacemos en el Solar de Cerebro Colectivo, buscando de que pensemos en alguna medida o que tengamos cierto bagaje como ciudadanos. Y yo agradezco un montón
primero la apertura, Fran, para poder platicar de todos estos temas, también porque pues, te hemos comprometido para hacer más programas, pero creo que son necesarios para reconocer que nuestra ciudad se puede cambiar. Nosotros hace 2 semanas tuvimos una reunión con un arquitecto que estamos viendo cosas al respecto del escenario, a querer cambiar algunas cosas, y me decía una vaina que quiero compartirte la voz para que luego en la reunión de Accede pues, se pueda platicar, porque me generó mucha esperanza. Y me dice que los climas de los pueblos pueden ser modificados a partir de la arquitectura, me dice, una arquitectura sostenible. Me dijo. Sí. Y empezamos a chambrear, entonces, y me da ejemplos que ya existen, ¿verdad? Claro, esto es desde la gobernanza, ¿verdad? Y más allá, que tenga que ser una vena transversal del respeto por nuestra ecología, pero, por ejemplo, puede ser en la arborización, en el hecho de los puntos centrales y los periféricos de una ciudad, los servicios que se ofrecen, tanto de agua como y poderlos armonizar. Cuando él me comentaba todo eso, me dio la esperanza y le digo, tenés que hablar con la gente de Accede, porque él tiene la idea y él es también de aquí de Cojute. Me gustó un montón porque él tiene su empresa, sí, trabaja en diferentes lugares, pero tiene esa idea de querer aportar y cambiar. Entonces digo, hay muchos ciudadanos que están pensando siempre que el cerro no solo es diversión, sino que también nos brinda y nos provee de todo este clima. Hace un montón de tiempo yo recuerdo que dijeron de que se iba a sembrar café, y que hay algunos palitos. Don Carlito Funes nos lo mostró en más de alguna Sí, ocasión, que hay, él nos llevó a mostrarnos algunas áreas que no son, que la gente las invade en el cerro, para reconocer árboles bien viejos, y para reconocer un montón, incluyendo estos cafecitos veteranos. Pero es que al cerro le han pasado un montón de cosas y creo que le vamos a tener que dedicar un programa completo al cerro con los compañeros de Accedes. Yo de momento quiero agradecer por el tiempo. No sé si tenemos comentarios, Mati. Del profesor, del licenciado Jaimito Molino. Ok, nos comenta de la necesidad de estar, ¿cómo me dice? La necesidad de compartir esta información. Yo estoy seguro, esto ustedes ya lo están logrando a partir de las charlas con los estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo se puede compartir esta información? Ese es uno de los planes que ustedes llevan. Y como lo sé, porque ustedes se han desarrollado o han desarrollado sus 2 asambleas en el Solar, sé que la vena transversal, como lo ha dicho el presidente de ACCEDE, es la educación. Porque si no estamos educados, de nada sirve ese. sí, no, no. Pues sí, ya hay gente que ha sembrado palitos con bolsa. Entonces, para evitar eso también es necesario que nos podamos informar Ser educados. cabal. Y por eso yo, en nombre del resto de cojutepecanos, agradezco un montón que Accedes exista, que es una asociación comunal desarrollada o creada en el barrio San Nicolás, como ya nos lo confirma Francisco, pero con un poder de acción para todo el municipio. También aquí necesitamos de todos los cojutepecanos y salvadoreños que se quieran sumar. No necesitamos negociantes, necesitamos gente que tenga la pasión y el respeto por nuestros valores ecológicos y también por los valores culturales, porque Sí. también no se trata de atropellar a nadie solo porque queremos que la ecología suceda, o sea, también es la coexistencia. ¿Algún otro comentario, Mati? ¿Qué actividades tenemos? Bueno, en Cafeto estamos prontos a terminar esta exposición que estamos desarrollando, que es Creciendo con Artes, que son dibujos que hicieron niños hace 9 años, ahora ya, pues ya estos niños están por recibir sus DUIs, ya no son tan niños, pero qué bonito que han crecido, hemos platicado con ellos y se ha podido hacer esta exposición. Viene la primera exposición de arte digital con Espectro Digital, así se llama el artista que estará desarrollando su exposición para agosto-septiembre. Él viene de San Salvador y viene con pura arte digital, más no inteligencia artificial. Entonces él ha trabajado a partir de los elementos computacionales para poder generar una propuesta visual. Entonces es una cosa bien pelada, primera exposición que tenemos así, y eso va a ser el 8 de agosto. El próximo fin de semana vamos a estar celebrando el torneo de ajedrez, el cuarto torneo de ajedrez dedicado a don Joaquín Montenegro, pues para nosotros el prócer del ajedrez en Cojutepeque, porque ha desarrollado un montón de trabajo para que exista esto. Yo sé que hay grandes maestros en Cojutepeque, pero por eso mismo estamos
agradeciendo a la memoria de don Joaquín porque se popularizó e hizo que las nuevas generaciones incluso llegaran hasta jugar a nivel centroamericano. Entonces, por la memoria de don Joaquín y porque Cojutepeque le mete pata, ya sea para la pelea o también para gozar. Así Para que gozar. el próximo torneo es es el cuarto torneo y es el próximo fin de semana. Empezamos sábado y terminamos domingo. Todavía hay inscripciones, son inscripciones limitadas porque solo son para 40 jugadores. Pero la idea también es que hay premios en efectivo y que se pueda rolar entre todos. Yo agradezco mucho, Frank, tu tiempo. Qué bonita la disposición. Y nos vamos a volver a encontrar en otro desayuno tardista. No, y también agradecerles aquí al Cafeto, a tu persona, aquí por esta oportunidad de que he venido a exponer un parte de mi vida, ¿verdad? Pero sí es bueno que enviar el mensaje de tanto lo ecológico, de parte de la historia, porque pues sí, uno no es eterno, ¿verdad? Entonces tiene que haber otro, pues, otra, o más que fuera mejor todavía, que hayan otras personas de que se interesen también por la historia de Cojute y por la conservación de nuestra naturaleza, especialmente el Cerro Las Pavas. Así que muy agradecidos y sí, me comprometo igual, ¿verdad? Con la invitación que me hace para una posterior y por aquí tal vez enseñar algunas de las partes de las colecciones que tengo para que así a través de este medio lo puedan ir conociendo. Claro, claro. Gracias, Frank. Te agradezco tu Gracias. tiempo. Y no se olviden de poder seguir sintonizando estos desayunos tardistas con sentido. Si se lo perdieron, no se preocupen, que estamos trabajando para que ustedes lo puedan ver posterior en YouTube, la entrevista completa editada. Gracias por sintonizarnos. Pasen feliz día y hagan de Cojutepeque el mejor municipio de este país. Hasta luego. Hasta luego. Saludcita ahí.